Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio. Estoy viendo, las ventas de Casio os voy a hablar. Estoy viendo una, ¿cómo se llama? Cantera, lejos. Se han cargado media montaña, estuve por allí ayer con el scooter de patinete eléctrico. Y me pilló un incendio por el camino. Tuve que pasar entre el humo con el e-scooter. Por fortuna estaba lleno de ramas el suelo. Por fortuna el e-scooter tiene suspensión, aunque no se nota demasiado por las ruedas pequeñas, pero lo más importante y una de las cosas que más tranquilidad me daba era que, a pesar de que el suelo estaba lleno de ramitas, de todos estos abrojos de la vegetación, pues pasé por encima de ellos a todo lo que daba de sí el patinete, porque era asfixiante la atmósfera y entonces pues no había nadie en el camino, estaba yo solo, y entonces pasé a todo lo que daba de sí la velocidad máxima del e-scooter, y para poder respirar mejor, y dos, para refrescarme un poco, porque entre el viento, el sol, el calor hacía que la temperatura subiera muchísimo, y bueno, estaba bien, lo superé bastante bien, pero una de las cosas que más me tranquilizaba, como os decía, era que tiene ruedas honey, macizas, y en panal de abeja, y podía pasar por entre pinchos y cosas que, si llega a ser en la bicicleta o en motocicleta o en el ciclomotor, pues me lo hubiera pensado dos veces pasar por ahí encima, pero con el e-scooter pues no me preocupé de eso. Sabía que no podía pinchar, era imposible que pinchase, las ruedas no pinchan, y podía rajar, me podía hacer alguna tal, pero eso sería un mal menor comparado con un pinchazo, y más que nada porque me detendría a mitad del camino. Entonces pues regresé por aquel camino. Ya ha sido una aventura bastante épica. Es una pena que no tenga una GoPro para grabar todo eso, porque sería bastante destacable. Y me metí en mitad de la cantera que estaban descargando, en medio de aquella cantera, en mitad del humo, que estaban descargando o cargando camiones en tolvas, y pasé por allí. Había algunos deportistas corriendo en una pista aledaña, y pero después, en el momento que avancé unos kilómetros, ya no había nadie. Y entonces pues, porque si no, soy muy respetuoso y bajo la velocidad sin problemas, pero ya os digo que las circunstancias de ayer eran muy duras, y una de las formas de superarlas era esa, Así que circulé a bastante velocidad, pero a la conclusión que quería llegar con vosotros era que cuando llegué a la ciudad me metí por un túnel, un subterráneo, que en realidad no se puede, un subterráneo que también estaba prácticamente sin gente, no había nadie. Me encontré con un par de transeúntes, pero nada más. Y una de las cosas que tuvo como consecuencias de ello es que cuando llegué a la ciudad, llegaba con una rayita de batería, una rayita de batería. De hecho, a la ida aproveché, traté de ser bastante espartano, no pasé de los 11 kilómetros por hora, 11, 13, traté algunas puntas de 15, porque le puse la segunda velocidad, pero nada, en torno a esos kilómetros traté de ahorrar batería, porque sabía que la vuelta es cuesta arriba y iba a gastar bastante, y eso, unido a la velocidad, pues hizo que, porque estos
dispositivos, da igual que sean coches, que sean motos eléctricas, que sean e-scooter. Una cosa es la autonomía y otra es una es la autonomía ideal, la autonomía que ellos te ponen en condiciones ideales en el catálogo cuando lo ves en la publicidad, y otra es la batería real que después tú tienes que sufrir. Por eso yo siempre os lo advierto, y todos los que están en este mundillo lo advierten, que lo de la autonomía lo toméis con pinzas, siempre hay que tomárnoslo con pinzas, y hay que bajar bastante dependiendo del tipo de vehículo. Por ejemplo, en un Tesla hay que bajar igual 200 kilómetros, en un cuatriciclo, en un Citroën Ami, en un Fiat Topolino, pues hay que bajar en torno a los 20. Así que te queda en torno a los 50, por ahí 60 en un Fiat, en un Citroën Ami. Yo creo que 60 no llegaría de autonomía. En un e-scooter de estos, la autonomía creo que rondaba los 30 kilómetros el que tengo yo, y ya os digo que a los 20, 15, dependiendo de cómo vayas, eso baja pero en picado, porque además son muy engañosos, porque la batería te dice que estás a 4 rayas, me parece que tiene 5 o 6 rayitas el scooter que yo tengo, pero te lo pone a 5 o 6 rayas, y en el momento que llegas a 4 o 3, eso baja. Cuando te das cuenta ya estás en una, o sea, baja en picado, y no es que la batería esté en las últimas ni nada, la batería está bien todavía, pero eso, que baja muchísimo. Me ha sorprendido también me llama mucho la atención el freno motor que tienen estos trastos, porque en el momento que dejas de acelerar entra en funcionamiento una especie de freno motor que te detiene el vehículo como si fuera un freno. No tienes necesidad ni siquiera de pulsar el freno, y cuando te bajas parece que te cuesta arrastrarlo precisamente por eso. Pero bueno, no os quería hablar de esto, es solamente una anécdota. Por cierto, me ha sorprendido mucho la cantidad bueno, me ha sorprendido, ya no me llama la atención porque ahora sí estuve trabajando con muchas mujeres, pero que estaba viendo furgonetas, una repartidora en la que trabajaba en la carnicería, una chica, otra chica que iba a un taller, una cosa así, algo que en mis tiempos de joven, hace ya muchos lustros, pues era la excepción, y ahora pues bueno, me alegro que ya también tengan su autonomía, claro, faltaría más. Pues eso, me pedía alguna gente, algunos de vosotros, que hablase sobre las ventas de Casio, las caídas de ventas de Casio en Estados Unidos, y bueno, a nivel global también, aunque en Europa se ha recuperado un poquito. Me llamó la atención el dossier este que suelen sacar los inversores con su resumen trimestral o semestral, y bueno, todos decíamos y todos llegábamos a la conclusión, porque es lo que pasa en el panorama global de la relojería, que los precios habían empezado a subir, estaban subiendo y habían subido porque es que he pasado por un coche de, ¿cómo se llama? Organismo internacional, una matrícula, ay, ¿cómo se dice? A ver que me acuerde. Diplomática, no me salía la palabra. Un automóvil con matrícula diplomática, no suelen verse muchos por aquí. Matrícula diplomática, un organismo de la Unión Europea. Es muy curioso. Bueno, de estas cosas que suelen, no sé si lo sabéis, pero pueden aparcar en cualquier sitio, no les pueden hacer nada ni pasar nada. Básicamente, hombre, tienen que cumplir la ley de cada país, no se la pueden saltar. Pero que lo que te pueden hacer, te lo pueden hacer tu país, o sea, te pueden quitar las credenciales, pero en el país de destino tienes bastante libertad. Bueno, pues, como os comentaba, en Casio
han mencionado explícitamente y claramente que la subida de precios, pues bueno, parte tendrá que ver con la situación internacional, obviamente, con el aumento del precio de las materias primas, obviamente, y con el encarecimiento de la fabricación y de la distribución, obviamente, por todo, primero por la pandemia y después por todo lo que ha pasado en Rusia y ahora por las dos cosas. Pero aclaran que principalmente lo que les afecta a los precios de sus ISOs, además dicen claramente ISOs, no entran en el tema de los demás relojes, que les afectará más las condiciones internacionales que os acabo de mencionar, pero en los ISOs dicen que les afecta mucho el descenso de ventas. Entonces, para paliar esas ventas tienen que aumentar los precios de los ejemplares y modelos que se comercializaban bastante en unos precios bastante competitivos, pues ahora tienen que aumentar su precio y obviamente lanzar modelos premium más caros para compensar ese descenso de ventas. Y uno de los más notorios fue en Estados Unidos, paradójicamente el sitio que salvó a G-Shock como marca, y ahora pues parece que la está no destruyendo, pero sí que la está tampoco acribillando, es la palabra que me salía, pero sí que la está afectando, cambiando de cierta manera. Y es que esos, en Estados Unidos el descenso ha sido uno de los más notorios, ni más ni menos que el 12% de bajada de ventas, y han dicho en caso que se han salvado gracias en parte a las colaboraciones y ediciones especiales, esas por coleccionistas y por aficionados, pues se venden bastante bien a precios desorbitados, o sea, a precios brutales. Y en una edición especial de estas, de un DV5600, que te valdría en Estados Unidos 60 euros, pues te lo pueden colocar a 200, y claro, imaginaros el beneficio que sacan ahí. Y gracias a eso pues han conseguido reducir enormemente las pérdidas, y eso ha hecho que ya no estén tan afectados, ¿no? Ya no sea tanto daño los franceses que venían en caravana, vienen por ahí en roulotte de vacaciones de Francia, hablando francés, obviamente. Y que por cierto dicen que los franceses, lo decía un señor que está en un local de turismo, además en Ushuaia, en Argentina, decía él que los de otros países, los belgas, y demás, pues que no tenían mucho problema a la hora de hablar en inglés, o si tenían que hablar en inglés, porque él que sabía más o menos entender en inglés, pero el francés que no tenía ni idea. Dice, no, los franceses son muy reticentes, se empeñan en que tienen que hablar en su idioma y que porque Francia en su día fue una potencia. Yo tenía un profesor de francés, ya sabéis que estudié francés, y tenía un profesor de francés y nos decía él, ahora se lleva mucho el inglés, pero cuando Francia empiece a explotar sus recursos de petróleo, recursos petrolíferos en sus colonias africanas, pues el francés se impondrá y acabará siendo el idioma tan importante o más que el inglés. Y entonces la gente que ahora está estudiando inglés se arrepentirá. Eso nunca ocurrió. Lo tenía él en sus ensoñaciones, que no digo que no vaya a ocurrir, pero bueno, las colonias cada vez están más independientes de Francia, así que es difícil que eso ocurra. Y si pasará con los rusos, que son los que están allí. Francia, pues bueno, en aquellos años que estoy hablando hace muchas décadas, pues posiblemente se viese así, porque además acabamos de salir prácticamente de una crisis petrolífera y demás. Entonces, pues bueno, que uno tuviese recursos petroleros era lo más de lo más,
porque esto de la electricidad, de los motores eléctricos y demás, precisamente, ya que hablábamos de ellos, pues ni se le veía ni se le esperaba. Pero las cosas han cambiado mucho, y el inglés sigue siendo el idioma franco, puede ser más o menos, lo trataron de combatir con el esperanto y todas estas lenguas, pero el inglés sigue siendo el idioma internacional, por excelencia. Y guste a quien guste o disguste a quien disguste, da igual, y es así, es el idioma franco. Otra cuestión es que los franceses, pues su idioma lo sigan apreciando mucho y queriendo mucho, obviamente, y lo defiendan mucho y quieran que todo el mundo hable de ellos, así menos esfuerzo tienen ellos. Pero si eso no ocurre con el español, que es un idioma, el segundo idioma más hablado después del inglés del mundo, bueno, el tercero, después del chino quizás, pues mucho menos va a ocurrir con el francés. Eso quisieran ellos, pero bueno. Y eso os estaba diciendo sobre las ventas de los G-Shots, y precisamente en caso, bueno, confesaban, ¿no? Decían que no iban no tenía más remedio que subir los precios, aumentar los precios de los G-Shots para poder obtener un relativo beneficio de ellos. Y también apuntaban a las estrategias que van a seguir utilizando, que les ha funcionado bastante bien en países como Francia, precisamente, Francia y Alemania, que es recurrir a los jovencitos influencers para que animen a otros jovencitos a que compren los relojes de G-Shots. Relojes de G-Shots apuntan directamente, ni colección ni nada. A casi lo que le interesa es los relojes de G-Shots, que es donde tiene más beneficios. Y a influencers, a raperos, a todos estos, todo este tipo de gente que va a acabar consiguiendo o tratarán de conseguir que los jóvenes, los chiquillos, la generación Z, mencionan casi específicamente, que es donde apuntan, pues empiecen a creer en los G-Shots y los compren. Lo que pasa es que por G-Shots lo van a tener difícil. ¿Por qué? Pues porque G-Shots tiene que vender ahora mismo a base de colores, de acabados y de diseño, pero no tiene poco más, no tiene tecnología, y los jóvenes, la generación Z, busca también tecnología, y Casio no tiene ni un smartband ni un smartwatch. Es cierto que tiene mi smartwatch, y tenía smartwatch como el GSVH 1000, pero para de contar, el GSVH 1000 ya ha dejado de ser competitivo, así que en ese terreno no está, y si se pone ahora, pues llegará bastante tarde. Pero ya es hora de que se ponga, pero no acaba de ponerse, porque incluso aunque se ponga ahora, insisto, llegaría bastante tarde. Así las cosas, pues lo tienen bastante crudo y bastante difícil, pero veremos hasta dónde les funciona la publicidad y el intentar engatusar para poder colocarles a los jovencitos, a nosotros ya estamos un poco de vuelta, a los jovencitos ese tipo de relojes, y que se los compren, además a precios pues carísimos. Pero no están las cosas para gastar el dinero tan alegremente, y duro lo van a tener.